Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida una vez más a este programa La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a continuar la lectura del Evangelio según San Marcos capítulo 8 y vamos a leer el pasaje que se titula Un ciego sanado en Betsaida y se encuentra en los versículos desde el 22 hasta el 26, pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de leer tu palabra. Yo te pido que tú me des sabiduría de lo alto, Señor, que tú pongas tus palabras en mi boca, que me des discernimiento para poder hablar conforme a tu voluntad, Señor, y que tú me dirijas en todo este tiempo, Señor. Cancelo toda obra del maligno en mi vida y te pido perdón por mis pecados. Límpiame de toda maldad y úsame para tu gloria, para edificación de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que vamos a leer, mis hermanos amados, el Evangelio según San Marcos capítulo 8, verso 22 dice así. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos otro de los milagros maravillosos que hizo Jesús al darle la vista a este hombre ciego que le trajeron en la ciudad de Betsaida. La aldea, en la aldea de Betsaida. La aldea de Betsaida se encontraba en las regiones de Galilea, al occidente del mar de Galilea, y es un lugar que se menciona varias veces en la Biblia, pues al parecer es el lugar originario de Pedro, de Andrés su hermano y probablemente también de Felipe. También Betsaida es mencionado por Jesús en Mateo cuando Jesús menciona un ay sobre sobre la aldea de Betsaida y sobre Corazín, alegando de que si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en estas regiones, pues entonces se hubieran convertido. Es decir, que nos da a entender que Jesús desarrolló gran parte de su ministerio en este lugar y que hizo milagros muy sorprendentes, pero también vemos que las personas de este lugar parece ser que eran bastante incrédulas a la obra y al ministerio de Jesús y no se arrepintieron. Es decir, las personas de este lugar, a pesar del avivamiento, a pesar de los milagros que Jesús hizo estando allí con los discípulos, no vinieron a los pies de Jesús arrepentidos, y entonces parece ser que probablemente por este motivo Jesús le haya dicho al ciego, es decir, le haya tomado de la mano y le haya sacado fuera de la aldea. Dice que Jesús, cuando le trajeron a este ciego para que le tocase, él no quiso hacer el milagro allí en la aldea, probablemente por la incredulidad de ellos. Realmente uno de los milagros más grandes y más fuertes que hay es la sanidad de un ciego. Y vemos que cuando de ciego se trataba, a veces Jesús usaba la palabra, pero muchas veces Jesús usaba otros métodos, como por ejemplo este método de la saliva. En otra ocasión se nos dice que Jesús hizo lodo con su saliva y la untó, pero en este caso fue para un ciego. Es decir, pero aquí no nos dice que haya hecho lodo, sino que dice que Jesús escupió en los ojos de este hombre. Entonces vemos primeramente que Jesús le tomó de la mano y le sacó de la aldea. Esto puede haber sido por varias causas. Puede haber sido por la incredulidad de ellos para poder hacer el milagro. También pudo haber sido porque, como Jesús sabría que él le iba a hacer este acto de escupir en sus ojos, pues tal vez no lo quería humillar, porque en aquel tiempo que una persona te escupiera en el rostro, eso era un acto fuerte de humillación. Y yo no creo que Jesús lo quisiera humillar, sino que en la saliva de Jesús había poder, en la saliva de Jesús había milagro, así como
por su sangre nosotros fuimos sanados y restaurados. Entonces por eso yo creo que Jesús en varias ocasiones usó su saliva, porque allí estaba su ADN y había poder creativo en esos fluidos de Jesús. Entonces probablemente por eso usó la saliva, pero es posible que para no humillar a este hombre, de no escupirle en el rostro delante de otros, puede ser que también haya sido ese motivo por el cual lo sacó fuera de la aldea. Yo supongo que al ciego le habrá sorprendido un poco sentir que Jesús le escupiera los ojos, pero para él era más importante su sanidad que cualquier humillación. A lo mejor él no entendía por qué Jesús lo estaba haciendo pasar por eso. Lo toma de la mano. Es decir, las personas que lo trajeron pensaban que Jesús le iba a imponer las manos y lo iba a declarar sano, pero Jesús hizo algo diferente. Y esto una vez más nos enseña de que no podemos venir con un método predeterminado para que el Señor nos bendiga. Nosotros le pedimos lo que anhelamos, pero tenemos que dejar que sea Dios el que decida el cómo y de qué manera hacerlo, porque muchas veces estamos prejuiciados con Dios y entonces cuando ocurre el milagro, pero no de la manera que nosotros queremos, no entendemos qué es lo que Dios está haciendo. No sé si a veces te ha pasado que le has pedido algo a Dios y Dios te responde de una manera que no es la que tú esperas, que no es lo que tú pensabas que Dios haría. Sin embargo, Dios dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son más elevados que los nuestros. Por lo tanto, aparte de la fe y de la confianza en Dios, es dejar que sea Él quien decida el cómo hacer las cosas. Y en este caso, Jesús no lo hizo como las personas que trajeron a este ciego querían, sino que sacó al hombre fuera, escupió en sus ojos, dice, y este hombre dejó que esto sucediera. Y yo me hago una pregunta: ¿seremos a veces capaces de nosotros de dejarnos humillar por Dios? ¿Seremos capaces de dejarnos procesar y que Dios haga algo que nos parezca desagradable, pero que al final va a ser para el bien de nuestra vida? Cuando realmente anhelamos la bendición de Dios, tenemos que confiar en sus métodos y a veces Dios nos va a pasar por procesos desagradables. Me recuerda un poco la sanidad de Naamán, que Naamán pensaba que Eliseo iba a salir a su encuentro, le iba a imponer las manos y la lepra iba a ser sanada. Sin embargo, Eliseo le mandó a un criado y lo mandó a lavarse 7 veces en el río Jordán, que era un río sucio. Era asqueroso para Naamán meterse en ese río sucio. Y por poco se va enfermo para su casa, pero sus propios criados le insistieron que lo hiciera, que al final lo importante era hacer lo que fuera necesario para obtener la sanidad, y que si el profeta le estaba diciendo que hiciera esto, aunque era asqueroso para él, pues que lo hiciera. Y él fue obediente y recibió la sanidad. Y de la misma manera, probablemente para este ciego fue asqueroso que Jesús le escupiera los ojos y humillante. Sin embargo, no vemos que él se quejó ni reaccionó. Él se dejó procesar por los métodos de Jesús, que a lo mejor no era para nada agradable. Sin embargo, lo más importante era poder obtener la vista. Ya lo otro era pasajero, pero lo más importante era que Dios hiciera la obra en él. Y a veces tú y yo queremos que Dios haga cosas en nuestra vida, pero no nos gustan los procesos de Dios. Dios quiere bendecirnos, quiere hacer cosas grandes, pero muchas veces va a permitir que pasemos por procesos dolorosos. Muchas veces nos va a sacar fuera y va a trabajar con nosotros en el anonimato, donde nadie nos ve, y nos va a hacer pasar tal vez por momentos donde tenemos que humillarnos, tal vez momentos en que no entendemos: Señor, ¿por qué tú me haces pasar por esto? ¿Por qué tiene que ser de esta forma? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto? Sin embargo, si confiamos en Él, vamos a dejarnos procesar por Él, sabiendo que Él va a hacer un milagro en nuestra vida, y poniendo los ojos en el galardón, poniendo los ojos en el producto terminado, podemos entonces pasar por los procesos de Dios, aunque a veces puedan resultarnos contradictorios, humillantes y hasta desagradables. Pero Él sabe lo que hace, Dios sabe lo que es mejor. Y entonces este hombre dice que Jesús le pidió que mirara, y entonces dice que él abrió sus ojos y él vio a los
dice que veía a los hombres como árboles, pero árboles que caminaban. Es decir, él tenía en su mente, al ser ciego, él tenía una idea a través del tacto de cómo sería un árbol y cómo sería un hombre, y sabía que habían similitudes en el caso de que, es decir, de que el ser humano es vertical, como los árboles. Seguramente le había tocado, había palpado y podía tener una idea, pero él sabía que los árboles estaban quietos en los lugares y no se movían. Entonces él empezó a ver y veía al principio, no veía nítidamente, veía borroso, y entonces él entendió que lo que estaba viendo eran hombres, pero en su mente los veía es decir, los veía como si fueran árboles. Tal vez lo veía como la imagen que tenía acerca de los árboles. En otras palabras, estaba confundido y no veía claramente. Entonces él le explicó esto a Jesús y dice que Jesús le puso otra vez las manos en los ojos. Es decir, primeramente Jesús le había puesto, después de escupir, las manos en los ojos, y luego Jesús le vuelve a poner las manos en los ojos. Y me llama la atención que Jesús no le vuelve a escupir otra vez. Es decir, Jesús solamente una vez le hizo esto de ponerle su ADN, de escupir en sus ojos, pero justo después Jesús le puso la mano. Y poner la mano sobre los ojos es un acto totalmente diferente. Poner la mano es un acto como de cariño, es un acto de cercanía. Es decir, cuando una persona te pone las manos sobre uno y sobre todo en los ojos, en el rostro, pues es todo lo contrario del acto de escupir, ¿no? Y vemos cómo Jesús, después que lo escupió, le puso las manos. Es decir, lo pasó por un momento difícil, pero luego vino como un consuelo, luego vino como una cercanía sobre él. Y cuando él vio que no podía ver, Jesús nuevamente le puso las manos, pero no hubo necesidad de que Jesús volviera a escupir, solamente le puso las manos. Y dice que después le pidió nuevamente que mirase. Y entonces ya sí vio claramente y vio a todos. Y luego Jesús lo envió a su casa, pero le dio una instrucción. Le dijo que no entrara nuevamente en la aldea y que no se lo dijera a nadie de la aldea. Y esto realmente es algo curioso, como Jesús no quería ni siquiera que se enteraran en la aldea de lo que había pasado. Esto puede ser también porque Jesús no quería que se aceleraran los tiempos de la persecución por su muerte. Él sabía que en la medida que aumentara la fama de él, también iban a aumentar los perseguidores y se iba a acercar más el momento de la muerte, y él sabía que todo tenía que ser en el tiempo correcto establecido por el Padre. Este puede ser uno de los motivos por los cuales Jesús les dijo que no fuera a la aldea, y otro también puede ser por la incredulidad de ellos, y también puede ser porque a lo mejor Jesús no se proponía en ese momento en hacer milagros a gran escala. No sabemos cuál es la causa, pero vemos que en todo caso Jesús no hacía las cosas por sensacionalismo ni hacía las cosas para ser vistos. Él hacía los milagros por pura compasión, por puro amor por las personas, y eso es algo muy lindo que tú y yo debemos aprender, que todo lo que hagamos para Dios lo hagamos por amor, lo hagamos por el deseo real y verdadero de ayudar a las personas, y no por el deseo de ser vistos y de la vanagloria de este mundo, porque muchas veces tú y yo como seres humanos somos tentados a buscar la fama, a buscar la vanagloria, nos gustan esas cosas a nuestra carne. Pero cuando somos más como Jesús, pues aprendemos a hacer las cosas en oculto, sin necesidad que la gente nos esté mirando, sin necesidad de que haya un aplauso, sin necesidad de que se sepa lo que hemos hecho para la gloria del Señor, sino por puro afecto, por puro amor y compasión con las personas. Y esto también, pues esto que sucedió con este ciego, algunas personas lo interpretan como que es un poco, como que tiene un significado espiritual. Además de la sanidad del hombre, hay personas que interpretan que esto tiene un significado espiritual, el hecho de que Jesús lo haya llamado fuera y que primero vio borroso, que después vio claramente. Pues muchas personas lo comparan
con la vida del creyente. Cuando nosotros venimos a Cristo somos como ciegos espiritualmente porque no entendemos las cosas de Dios, y entonces el Señor nos toma de la mano, nos saca fuera de lo que viene siendo este mundo espiritualmente hablando. El Señor nos saca, nos aleja de las cosas del mundo, y ahí tiene un trato con nosotros. Nos puede pasar por momentos duros, dolorosos, simbolizados por esta saliva que Jesús escupió en la cara de este hombre, pero también nos pone su mano sanadora, también nos va guiando, y el hecho de que la sanidad haya sido progresiva y haya sido un proceso, pues entonces muchas personas también lo ven como un símbolo del crecimiento del creyente, que al principio no entendemos bien las cosas, vemos como borrosamente, así como veía este ciego, pero en la medida de que tenemos más contacto con Jesús, en la medida en que pasamos más tiempo con Jesús, pues entonces ya somos capaces de ver cara a cara al reino de Dios. Es una manera también interesante de interpretarlo desde el punto de vista espiritual. Pero bueno, yo creo que han sido muy edificantes todas las enseñanzas que hemos aprendido acerca de este milagro. El Señor es el mismo ayer y por los siglos, ayer, hoy y por los siglos. Él sigue haciendo milagros hoy también, y debemos confiar en Él. Recuerda que los métodos de Dios no son los tuyos, que muchas veces Dios obra de la manera que no te imaginas, y que muchas veces Dios, antes de darte la bendición, te puede hacer pasar por un proceso un poco doloroso y desagradable. Así que confía en Él, confiemos en Dios, pues al final Él lo que quiere hacer siempre es para nuestro bien, para bendecirnos y para darnos la victoria. Espero que esta palabra haya sido muy interesante para ti, de mucha bendición, y nos vemos Dios mediante en el siguiente programa para continuar estudiando la bella y hermosa palabra de Dios. Dios te bendiga mucho. Chao.